hablaba arameo, lengua que había ido desplazando al hebreo a partir de la expansión asiria. Fue la lengua materna de Jesús. En su casa se hablaba en arameo y sus primeras palabras para llamar a sus padres fueron Abba e Ima. Fue sin duda la lengua en que anunció su mensaje, pues la población judía, tanto de Galilea como de Judea, hablaba el arameo en la vida corriente. Todavía quedan claros vestigios de su lengua aramea en el texto de los Evangelios. Los estudiosos registran hasta 26 palabras arameas atribuidas a Jesús. La más conocida era, sin duda, la expresión Abba, con la que se dirigía a Dios, su Padre. Los galileos hablaban el arameo con algunos rasgos que los diferenciaba de los judíos de Judea. En concreto, no pronunciaban bien los sonidos guturales, y eran objeto de chistes y burlas en la capital. A Jesús, lo mismo que a Pedro, el acento traicionaba su origen galileo. Según Mateo 26.73, una criada dice a Pedro, no hay duda. Tú también eres uno de ellos. Tu acento te traiciona. El hebreo, que había sido la lengua de Israel en tiempos de los grandes profetas, decayó mucho después del exilio a Babilonia, pero no se perdió del todo. En tiempos de Jesús se hablaba todavía en algunas localidades de Judea, pero se conservaba sobre todo como lengua sagrada en la que estaban escritos los libros de la ley y era utilizada en el culto del templo y en ciertas oraciones. Los escribas la dominaban perfectamente e incluso se servían de ella en sus debates. Sin embargo, el pueblo ya no lo entendía bien. Cuando en las sinagogas se leían las escrituras sagradas en hebreo, el texto era traducido y comentado en arameo. Se conocen bastantes targumim o comentarios redactados en arameo y destinados a hacer inteligible el texto hebreo de las escrituras sagradas. Tal vez Jesús estaba familiarizado con el llamado Targum de Isaías. Es probable que Jesús tuviera algún conocimiento de hebreo bíblico, pero no parece que lo hablará regularmente en la conversación ordinaria. A partir del impulso helenizador de Alejandro Magno, el griego fue arraigando cada vez más en los territorios conquistados, convirtiéndose en la lengua oficial de la cultura, la administración y los intercambios comerciales. Algo de esto sucedió también en Galilea y Judea. No desplazó al arameo, pero se convirtió en buena parte en la lengua empleada por los miembros de la corte herodiana, las clases dirigentes y los encargados de la administración. En Séforis se hablaba tal vez más griego que en Tiberíades, pero en ambas seguía vivo el arameo. También conocían el griego la aristocracia sacerdotal y los grupos dirigentes de Jerusalén. Jerusalén podía tener en torno a 100.000 habitantes, y se calcula que unos 10.000 o 15.000 se podían comunicar también en griego. Hay indicios de que en tiempos de Jesús había gente bilingüe que hablaba arameo y podía valerse también de un griego rudimentario. Las inscripciones en arameo igual a hebreo y griego halladas en la Baja Galilea y en las riberas del lago de Genesaret hacen pensar en una población bilingüe. Se trata seguramente de pequeñas minorías. Jesús, sin duda, hablaba y pensaba en arameo, pero su contacto con la lengua griega fue tal vez más intenso de lo que solemos pensar, sobre todo si se acercó hasta Séforis buscando trabajo. En su grupo de seguidores, algunos hablaban griego. Un recaudador como Leví tenía que saberlo para ejercer su profesión. Andrés y Felipe, de nombres griegos y provenientes de Betsaida, Cesarea de Filipo, hablaban seguramente griego y podían ayudar a Jesús a comunicarse con personas paganas, como la Sirofenicia. La llegada de los romanos no logró imponer el latín. Al parecer era utilizado exclusivamente por los funcionarios y militares romanos. Es cierto que en los edificios, acueductos y monumentos públicos se grababan inscripciones impresionantes en latín, pero la gente no entendía su contenido, solo captaba su mensaje de poder y dominación. No hay razones para pensar que Jesús hablará latín. Así pues, en una comarca tan compleja lingüísticamente, Jesús fue un Galileo de ambiente rural que enseñaba a las gentes en su lengua materna, el arameo. Conocía probablemente el hebreo bíblico tanto como para entender y citar las escrituras, quizás se defendía algo en griego y desconocía el latín.
La inscripción que, según Juan 19.20, se podía leer sobre la cruz en hebreo, igual a arameo, latín y griego es un claro exponente de la situación lingüística.